En esta parte vamos a ver un ejemplo bastante básico de cómo empezar a utilizar el sistema de grids de Material UI. Vemos que tengo la siguiente aplicación, la cual pues contiene estos 4 elementos. El sistema de Material UI se basa en un componente, el componente grid. Este componente recibe varias propiedades, las cuales iremos viendo a detalle más adelante, como la propiedad del espaciado. Pero la propiedad fundamental es la que se llama container o contenedor. El elemento grid que contenga esta propiedad le da a entender a Material UI de que dentro de este componente hay otros componentes que son grid. Si nosotros no le especificamos esa propiedad a un componente grid, Material UI entiende de que este es un componente hijo, el cual se encuentra dentro de un componente padre. Vemos que aquí estos grids, estos componentes grids tienen la propiedad XS. Esto pues aquí le estamos indicando la cantidad de columnas que va a abarcar en la interfaz. Recordemos que Material UI trabaja con 12 columnas. Esta parte de los breakpoints ya la explicamos en la lista de reproducción que tiene por nombre 01 breakpoints. Les recomiendo que la vean primero. Son como 3 videos bastante cortos donde vemos a detalle cómo es el uso de este sistema de breakpoints. Es importante que vean esa parte porque el sistema de grids lo utiliza, por lo que primero tenemos que aprender a manejar el sistema de breakpoints. En esta parte, pues, de esta lista de reproducción, el objetivo es aprender a utilizar el sistema de grid, así que primero vayan a ver la lista de breakpoints para que sea más fácil poder entenderlo. Entonces, básicamente lo que tenemos, o el objetivo de este sistema de grids es especificar el orden de nuestros componentes. Yo aquí tengo un componente llamado item, es un style component. Esto pues también vamos a tener una lista de reproducción para crear style components con Material UI. De momento esto no es importante, simplemente estoy mostrando un texto dentro de este componente, que este es el texto de aquí. El objetivo del sistema de grids de Material UI es poder ordenar y estructurar la interfaz de nuestra aplicación. Supongamos que en esta mi aplicación yo quisiera agregar un navbar con algún icono, con algún botón, y quiero que abarque todo el ancho de, de la pantalla de la aplicación, del dispositivo. Simplemente en la propiedad grid agrego el breakpoint con la cantidad de columnas, que en este caso sería 12. Al indicarle que son 12 columnas, pues abarca todo el ancho del dispositivo. Y aquí le voy a poner navbar. Entonces con eso ya estamos especificando o haciendo la estructura de mi aplicación. Obviamente aquí dentro de este ítem, en lugar de este componente ítem, pues iría mi componente navbar con todos los subcomponentes que yo quiero agregarle en dicho componente. Después vemos que tenemos otros 3 elementos más que también vemos que no tienen la propiedad container porque son componentes hijo de, este componente grid que tiene la propiedad container. También vamos a ver más adelante cómo tener grids anidados. Por ejemplo, dentro de este grid, si yo le agrego la propiedad container, significa que dentro de este componente va a existir otro componente que también sea grid, pero que no tiene la propiedad container, porque este componente sería hijo de este componente y a su vez este componente sería hijo del componente padre. Entonces podemos decir que este sería una grid anidada porque se encuentra dentro de otro grid. Y como podemos ver, como este ya es un grid container o un contenedor padre, vemos que el comportamiento ya cambia. Voy a cambiarle el texto aquí.
Bueno, este de aquí lo vamos a quitar y el texto lo voy a colocar aquí. Voy a guardar. Vemos que el comportamiento ya cambia porque ya es una grid dentro de otra grid. Más adelante vamos a ver más a detalle cómo trabajar con grids anidadas, pero de momento este es el componente esencial o la parte fundamental del sistema de grids de Material UI. En partes posteriores vamos a empezar a crear layouts, crear estructuras ya bastante, o bueno, un poco más complejas. Este pues es un ejemplo bastante sencillo donde estamos conociendo simplemente a nivel básico el uso de estos componentes. Vamos a ver qué otras propiedades le podemos agregar también. Vamos a ver cómo especificar el alto de cada componente. Aquí vemos que pues lo trae por defecto en base a su contenido, que en este caso pues es un simple texto, pero esto lo vamos a ver en partes posteriores.